este ciclo 2021 y para muchos de ustedes también el último día de clases del curso trienal universitario de Clínica Médica y Medicina Interna. Hemos tenido durante todo este año una intensa labor, tanto en lo que corresponde a nuestro rol asistencial. La gran mayoría de nosotros hemos estado en la primera línea de acción frente a la lucha de la pandemia de la COVID-19. Y también tuvimos un intenso trabajo académico desde la virtualidad. Como ustedes saben, el primer Congreso Internacional Virtual de Medicina Interna Clínica Médica tuvo un lema: homenajear a todos los profesionales que en forma incondicional dieron respuesta a esta pandemia. Y ahí están todos ustedes, futuros internistas, por lo cual todo el cuerpo docente quiere felicitar el accionar de ustedes y en lo que compete a toda la parte académica han tenido unos trabajos de una gran calidad científica. Han sido muchos de ellos de gran trascendencia, no solo acá, sino también internacionalmente, como fue este congreso. Así que nuevamente felicitaciones por toda su labor científica. El día de hoy hemos programado nuestra actividad en este primer módulo, compartir con ustedes algunos de los 300 trabajos que se han presentado y que han merecido un premio o una mención. Sabrán ustedes que acá en la Argentina, hace pocos días, el gobierno nacional aprobó y promulgó la ley del etiquetado frontal de los alimentos. Esto realmente tiene una trascendencia tan importante en la relación que existe entonces entre los alimentos multiprocesados y su impacto en la salud. Es por eso que quisimos invitar para hoy, para nuestra charla entre las 18 y las 19 horas, a dos excelentes nutricionistas que van a darnos una gran disertación con respecto a este tema. Y en la última hora, el examen, el último que tenemos de todas estas temáticas que abordamos en este mes. Así que, bueno, nuevamente de todo el comité docente, felicitaciones a cada uno de ustedes por la labor que desempeñaron durante toda esta pandemia. Y entonces ahora vamos a comenzar a escuchar y a compartir estos trabajos que recibieron premios o mención. Y vamos a comenzar entonces con el trabajo Características clínicas y manejo de pacientes con influenza en un sanatorio de alta complejidad de Asunción, Paraguay. Los autores de este trabajo han sido los doctores Vargas Argüello, González, Ausfeld, Alderete, Maldonado, Mieres, Cardoso, Ortega, Zunini, y ellos son de la Clínica Migone del Paraguay. Por favor, Natalia, escuchamos este primer video. Yo soy el doctor José Varas, soy médico residente de Clínica Médica del tercer año, acá del Sanatorio Neonatalana de Asunción. En este estudio estaremos viendo las características y manejo de pacientes con influenza en un sanatorio de alta complejidad. En cuanto a la introducción, la influenza es una enfermedad estacional respiratoria aguda causada por el virus de la influenza A o la influenza B. Ocurre en brotes y epidemias en todo el mundo, principalmente durante las temporadas de invierno, aunque debilitante suele ser autolimitado.
La influenza contribuye significativamente a la carga general de la enfermedad del sistema de salud y es la causa más frecuente de neumonía viral adquirida en la comunidad. En Paraguay, durante el año 2017, se registraron consultas por enfermedad tipo influenza durante la semana 1 a la semana 52, un total de 677.781 casos. La influenza se asocia con una mayor morbilidad y mortalidad en ciertas poblaciones de riesgo. La distribución sigue siendo los extremos de la vida. En cuanto al tratamiento, si se instaura de forma inmediata la terapia antiviral, puede acortar la duración de los síntomas en aproximadamente la mitad de tiempo. En la mayoría de los estudios, el beneficio ha sido mayor cuando se administra antes de las 24 o como máximo 30 horas antes del inicio de los síntomas en un paciente con fiebre. El objetivo de este estudio es caracterizar la clínica y el tratamiento de los pacientes internados por sospecha de influenza. La metodología es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo de corte transverso. Se ordenaron test rápidos de influenza en 335 pacientes internados en el periodo del año 2018 por sospecha de influenza, siendo el rango predominante entre 31 y 60 años. Fueron incluidos pacientes mayores de 18 años internados en el servicio de clínica médica con presencia de criterios clínicos y laboratorios compatibles con cuadro de influenza. Fueron excluidos los pacientes con registros incompletos. Los datos fueron obtenidos de historias clínicas, así como informes laboratoriales de pacientes internados en forma consecutiva. En cuanto a los resultados, como ya les comenté, se ordenaron test rápidos en 335 pacientes, de los cuales 58% eran mujeres, o sea de 194, y 42% eran hombres, o 141. La media de edad fue de 61.3 años. Un total de 227 pacientes, o 67.8%, dieron resultados positivos al test rápido. 43 de los pacientes con resultados negativos y 9% que no se realizaron la prueba. A los pacientes con resultados negativos, los 43 pacientes o el 30%, se les realizó una prueba de PCR para la detección de la influenza, de los cuales 34 pacientes o 80% tuvieron resultados positivos, totalizando así 261 pacientes que dieron positivo para la influenza, tanto por PCR como por test rápido. En cuanto a las comorbilidades, 20% de los pacientes no presentaba y 80% de los pacientes presentaba alguna comorbilidad, y de estos 57% presentaba 2 o más condiciones patológicas de base. Entre ellas predominaba la hipertensión y la diabetes. El tratamiento con el oseltamivir, que es el que más se utilizó, se inició en 290 pacientes de los 335, o sea que un 87.6%. 240 pacientes o 71.6% recibieron el tratamiento con oseltamivir dentro de las 48 horas anteriores del inicio de los síntomas, de los cuales 50 pacientes tenían el resultado negativo. Y otro dato que cabe destacar es que 86.3% de los pacientes recibieron antibiótico independiente del resultado. Acá entramos en los gráficos, como ya estuve comentando, el género, 58% para femenino y 42% para masculino. En cuanto a la vacunación, que fue otro dato importante, 35% de los pacientes eran vacunados, 30% de los pacientes no eran vacunados y 35% desconocidos. En cuanto al inicio del tratamiento, el mayor porcentaje recibió el tratamiento antes de las 48 horas. Solamente un 9% recibió tratamiento después de las 48 horas y solamente 4.4% quedaron sin tratamiento. En cuanto al uso de antibióticos, como ya comenté, un gran porcentaje de todos los pacientes recibieron antibióticos, 83.6% y contra 26.4%. El serotipo viral predominante fue la influenza A con 75% y la influenza B con 25%. La discusión.
La influenza es una enfermedad estacional que constituye un riesgo grave entre los pacientes con enfermedades subyacentes, ancianos y recién nacidos. En este estudio observamos la importancia de las pruebas moleculares, el PCR más que todo, ¿verdad? Como que tuvimos un gran porcentaje de pacientes que dieron negativo al test rápido, pero dieron positivo al test de PCR, ¿no? Es aquí donde resaltamos la importancia del PCR. También es de relevancia clínica, ¿verdad? La cantidad elevada de pacientes que recibió antibióticos independiente de lo que fuera el resultado. Y bueno, eso trae consigo una carga importante, principalmente las de resistencias a los antimicrobianos. La conclusión en este análisis de todos los pacientes internados por sospecha de influenza subraya la alta carga de influenza en el entorno de la atención médica. A pesar de las recomendaciones de las autoridades de la salud pública sobre la inmunización, eso ha demostrado ser una medida eficaz para prevenir la influenza. La cobertura de la vacuna rara vez supera el 40% en todo el mundo. La mayor parte de los pacientes, o 87.7%, inició tratamiento antiviral en el momento considerado indicado por la bibliografía. En este trabajo se observó la tasa de vacunación que podría ser inferior al 35%, ya que muchos de los pacientes no recordaban si habían sido vacunados, es decir, no consideraban de importancia esta conducta. Y bueno, esta es mi bibliografía. Muchas gracias. Es la asistencia, es la docencia y es también la investigación. Todos estos trabajos, así como las conferencias que se han escuchado en el Congreso, están en la página web de SMIVA, en lo que compete a la página del Congreso. Vamos a continuar entonces con el segundo trabajo. El título es Lesiones dermatológicas en COVID-19, por la doctora María Pérez y colaboradores. El trabajo fue realizado en el Hospital General de Agudos Ramos Mejía. Por favor, Natalia, este video. Buenas tardes, mi nombre es Mariel Pérez, soy residente de tercer año de Clínica Médica del Hospital Ramos Mejía. En el día de hoy vamos a presentar una serie de casos de lesiones dermatológicas en COVID-19. Los otros autores de este trabajo son la doctora Alejandra Solano Torres, Valeria Pacioli, Javier Toivaro, Lucía Fernández, César Chiape, Roberto Dervich, Alberto Vida y Lucía Tomasi. Como introducción queremos mencionar que la infección por COVID puede generar afectación de distintos órganos, incluyendo la piel. Se han descrito 5 grupos de manifestaciones cutáneas: las lesiones sacrales o acroisquémicas, las vesiculares o aresiliformes, erupciones urticariales, exantema maculopapular, lesiones livedoides o necróticas. Las más frecuentes son las maculopapulares, un 47%, con una duración de entre 6 a 8 días. Suelen ser pruriginosas y coinciden con la aparición de las manifestaciones sistémicas, que son moderadas. Las lesiones livedoides se presentan en el 6% de los pacientes, mayormente con compromiso sistémico severo y en pacientes más añosos. El objetivo de nuestro trabajo es describir las lesiones cutáneas en pacientes hospitalizados por infección por COVID. Dentro de material y métodos es una serie de casos de tipo longitudinal, observacional y descriptivo. Como criterio de inclusión son los pacientes cursando internación por COVID que presentaron lesiones cutáneas. Criterio de exclusión, las lesiones cutáneas de aparición previa al inicio del cuadro viral o adjudicables claramente a otra entidad. Este estudio lo llevamos a cabo desde marzo del 2020 hasta julio del 2021 en nuestra sala de internación en el Hospital Ramos Mejía, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, y es una estadística de tipo descriptiva obtenida de 1000 historias clínicas de pacientes internados en nuestro servicio. Nuestra serie de casos se compone de 3 pacientes de género femenino de entre 53 a 74 años de edad, con estadía en el servicio de clínica médica entre 8 a 9 días. 2 de las pacientes provenían de su domicilio y la tercer paciente había cursado una internación por más de 40 días
en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital con requerimiento de asistencia ventilatoria mecánica. Dentro de los casos descritos, una de las pacientes cursó internación por neumonía leve, la otra por neumonía moderada y la última por neumonía grave con requerimiento de ARM. El caso clínico número 1 es una paciente femenina de 53 años de edad que niega antecedentes patológicos, se interna por neumonía por COVID y al examen físico de ingreso presenta placas eritematoviolaceas pruriginosas confluentes a nivel de la cintura escapular, del pliegue abdominal y del torso, asociado a máculas similares a nivel de los miembros. Al interrogatorio dirigido niega consumo de sustancias o de fármacos y refiere que el inicio de esta manifestación cutánea fue en simultáneo con los sistémicos y una conjuntivitis bilateral. La paciente evoluciona favorablemente durante la internación, disminuyen las lesiones cutáneas y el prurito tras la administración de antihistamínicos. Acá podemos ver las imágenes de las lesiones que presentaba la paciente, fundamentalmente a nivel del tronco, pero también presentes en los miembros, en el abdomen, y como vemos en la imagen inferior, la conjuntivitis bilateral que presentaba. Mi nombre es Mariel Pérez, soy residente de tercer año de clínica médica del Hospital Ramos Mejía. Y melanófagos. Como conclusión, son hallazgos inflamatorios inespecíficos que podrían vincularse con el COVID. El segundo caso clínico que queremos presentar es una paciente femenina de 74 años de edad que ingresa por un cuadro de dolor abdominal, registros febriles, astenia, disnea que progresa hasta clase funcional 4. Dentro de los antecedentes personales, la paciente era hipertensa, tiene EPOC, tabaquismo en abstinencia, una tiroidectomía total, reemplazo de cadera derecha y un nódulo mamario en estudio. Se interna por neumonía por COVID. Tras 48 horas de internación, se evidencia un patrón reticular de decoloración rojiza y azulada, compatible con líbedos reticulares en ambos miembros inferiores. La paciente no recibió antibiótico-terapia durante la internación, no se evidenciaron alteraciones significativas en el laboratorio, evoluciona favorablemente, las lesiones desaparecen de forma espontánea y se otorga el alta hospitalaria. Aquí podemos ver la lesión anteriormente descrita. El tercer caso que vamos a presentar es una paciente femenina de 63 años de edad que consulta por anosmia, diarrea, digeusia, cefalea y fiebre, agrega disnea progresiva hasta clase funcional 3, por este motivo acude a la guardia, se realiza el hisopado nasofaringio, el mismo resulta detectable y se decide su internación. Como único antecedente, la paciente presentaba obesidad y el motivo de internación es una neumonía severa por COVID-19 con requerimiento de internación en unidad de terapia intensiva y asistencia respiratoria mecánica. La paciente al ingreso presentaba mala mecánica ventilatoria, desaturación y se decide su internación directamente en la unidad de terapia intensiva, permanece allí 41 días, de los cuales durante 33 días se encontró en asistencia ventilatoria mecánica. Durante la internación realizó múltiples esquemas antibióticos, al inicio claritromicina, ceftriaxona y oseltamivir. Posteriormente se realizó un esquema de amplio espectro con meropenem, vancomicina y colistin por presentar un cuadro de inestabilidad hemodinámica y requerimiento de altas dosis de inotrópicos. Posteriormente ella evoluciona de forma favorable, se puede desvincular del respirador y se decide su internación en la sala de clínica médica para proceder a su descomplejización y proceder a la alta hospitalaria. Al ingreso en clínica médica se evidencia un rash maculopapular pruriginoso a nivel del tronco y miembros inferiores. Al igual que con la paciente anterior, no se encuentran datos positivos relevantes en el laboratorio, se inicia tratamiento con antihistamínicos y mejora el cuadro. Las lesiones desaparecen, la paciente evoluciona favorablemente y se otorga el alta hospitalaria. A continuación las imágenes correspondientes a esta paciente. Aquí podemos ver este rash maculopapular que se presentaba fundamentalmente a nivel de los muslos y también podemos ver algunas lesiones bastante significativas a nivel del abdomen y de los miembros superiores. Presentamos esta serie de casos de lesiones dermatológicas en pacientes cursando internación por COVID, dentro de las cuales encontramos el exantema maculopapular y las lesiones libedoides. Estas lesiones ya habían sido descritas como manifestaciones cutáneas secundarias a COVID en publicaciones previas.
Las lesiones se interpretan como secundarias a COVID ante la ausencia de evidencia de otro agente causal, pero no nos es posible excluir completamente, fundamentalmente en el caso número 3, que se trate de una farmacodermia. Dentro de las limitaciones de nuestro estudio encontramos la falta de biopsia cutánea en 2 de los 3 casos y además consideramos que puede haber una subestimación del número total de casos debido a que al inicio de la pandemia las manifestaciones cutáneo-mucosas no se encontraban descritas dentro de lo que era el cuadro de infección por COVID. Muchas gracias por su atención. Trabajo, epidemiología del pie diabético infectado en la sala general de un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Los autores son la doctora Falasco Viviana, Quevedo, Ancona y del Hospital Intersonal General de Agudos, Pedro Fiorito. Por favor, Natalia, escuchamos el video. Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Lautaro Ancona, residente de cuarto año del Hospital Fiorito de Avellaneda, de Clínica Médica. Hoy voy a hablar de este trabajo que es epidemiología del pie diabético infectado en la sala general de un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Se denomina pie diabético, según la OMS, a la infección, ulceración y destrucción de los tejidos profundos relacionados a la neuropatía y vasculopatía de los miembros inferiores producida por la diabetes mellitus. La sobreinfección de estas úlceras es una causa de un aumento de la morbimortalidad cuando el compromiso sistémico se hace presente, la internación suele estar indicada. Requiere en muchas oportunidades esquemas antibióticos de amplio espectro y en algunas oportunidades resolución quirúrgica. El manejo en cada institución es variable en cuanto a la elección de antibióticos, la duración y la duración de los tratamientos, el tiempo hasta la realización de las cirugías. Todo esto puede conllevar a distinta incidencia de complicaciones. Debido a todas estas situaciones, es importante conocer la epidemiología desde la infección del pie diabético en las salas de cada nosocomio en particular. Los objetivos de este estudio son, en principio, analizar variables como el sexo y la edad, la prevalencia de los tratamientos antidiabéticos previos a la internación, comorbilidades, días de estadía, tiempo hasta los procedimientos quirúrgicos, determinar la prevalencia de sobreinfecciones en los pacientes ingresados por pie diabético y comparar las variables mencionadas entre pacientes que presentan complicaciones infectológicas y aquellos que no han presentado complicaciones infectológicas. En cuanto a los materiales y métodos de este estudio, podemos decir que este estudio es un estudio descriptivo, transversal. Entre los criterios de inclusión se incluyeron a todos los pacientes egresados de la sala de clínica médica con diagnósticos diversos que incluían diversas complicaciones de la diabetes o algunas infecciones de piel y partes blandas. Se excluyeron a todos los pacientes que en la historia clínica no se cumpliera con el criterio de pie diabético infectado, definido como la infección del miembro inferior relacionado al compromiso vascular o neuropático producto de la diabetes mellitus, y se excluyeron también todos los pacientes a los cuales no se haya tenido acceso a la historia clínica. Del total de 173 pacientes que cumplían los criterios de inclusión, solo 59 cumplían con la definición del pie diabético infectado o se tenía acceso a las historias clínicas. Finalmente, la población total incluida en el estudio fue de 59 personas, de los cuales 34% fueron el 34% de los pacientes seleccionados desde un inicio. Los pacientes incluidos en este estudio abarcaron desde junio del 2019 hasta junio del 2021. La población seleccionada de aquellos pacientes eran aquellos internados en el servicio de clínica médica del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda. Este es un hospital público de la provincia de Buenos Aires. Para la obtención de los datos de los pacientes se realizó una revisión completa de las historias clínicas de todos aquellos pacientes incluidos en el análisis final, y también se utilizó el sistema informatizado de laboratorio del hospital para obtener algunos otros datos bioquímicos de los pacientes. Todos estos datos fueron recopilados y cargados en la plataforma Excel para un correcto análisis de las variables a estudiar. Podemos observar que del total de la población que hemos tenido, que era 59, la edad promedio estaba entre 57.8 años, los días de estadía en promedio 19.5 días, 5.7 días en promedio de días hasta el tratamiento quirúrgico, días de antibióticos
fueron en promedio 10.8, las complicaciones infectológicas se produjeron en el 23.7% de los pacientes, el 76.3% de los pacientes requirieron algún tipo de requerimiento quirúrgico y 32.2% de los pacientes requirieron reintervención quirúrgica. El 35.6% había estado internado previamente por un pie diabético infectado y el 78% de los pacientes ya estaban en tratamiento con algún hipoglucemiante o insulina. Con respecto a los tipos de cirugía, podemos decir que el 49% de las cirugías realizadas fueron amputaciones, entre ellas el 20% fueron amputaciones infrapatelares, el 12% amputaciones supracondilias y el 17% fueron otros tipos de amputaciones menores. Un 27% de los pacientes requirieron algún tipo de procedimiento quirúrgico, de los cuales podrían ser variados, entre ellos drenajes de abscesos, debridaciones de tejido o cierre asistido al vacío. En cuanto al tratamiento antidiabético previo, de aquellos pacientes, un 41% de los pacientes estaba insulinizado. De aquellos pacientes, habían pacientes que no estaban insulinizados, aquellos que estaban solo con hipoglucemiantes orales, tenemos un 24% que estaba con metformina, un 10% la asociación de metformina con glibenclamida y un 5% estaba con algún otro tipo de tratamiento antidiabético, predominantemente era la glibenclamida. Un 20% de los pacientes no tenían ningún tipo de tratamiento antidiabético. Con respecto a los pacientes que tenían infecciones intrahospitalarias, el 92.9% requirió algún tipo de procedimiento quirúrgico y 71% requirió la reintervención quirúrgica. En cuanto a los días de estadía, se ve que estos pacientes tenían un 35 días de promedio de estadía, un promedio de 25 días de tratamiento antibiótico y 8 días desde el ingreso hasta el procedimiento quirúrgico en promedio. El 64% de estos pacientes utilizaban antidiabéticos previo a la internación. Entre las infecciones intrahospitalarias más frecuentes que tuvimos, en primer lugar, estaba el Clostridium difficile con un 38% de los pacientes con infecciones intrahospitalarias, 29% de los pacientes tuvieron infecciones en el sitio quirúrgico, 24% neumonías intrahospitalarias y un 9% algún otro tipo de infección. Comparando resultados entre la población total y las infecciones intrahospitalarias, también podemos ver aquí el Clostridium difficile aparte y la neumonía intrahospitalaria por separado. Podemos decir llamativamente, los datos que llaman la atención son los días de estadía, 35 días en promedio para las infecciones intrahospitalarias versus 19.5 en la población total, 8 días hasta el tratamiento quirúrgico en las infecciones intrahospitalarias versus 5.7 en la población total, la antibiótico-terapia más prolongada en las infecciones intrahospitalarias, 25 días en promedio versus 10.8. También hay un marcado aumento en el requerimiento quirúrgico en los pacientes que tienen infecciones intrahospitalarias, siendo casi el 93% versus un 76.3% de la población total. Y la reintervención quirúrgica también fue mayor en las infecciones intrahospitalarias, siendo del 71.4% versus 32.2%. También es llamativo que los pacientes de la población total eran un 78% ya estaba en tratamiento antidiabético previo, mientras que solo el 64.3% estaba en tratamiento antidiabético previo en los pacientes con infecciones intrahospitalarias. Podemos decir entonces que con respecto a estudios previos realizados a lo largo de la Argentina, en nuestro estudio se ven algunas diferencias, como por ejemplo la proporción de hombres del 76.3% versus 55% de otras series, la mediana de días de estadía en nuestro hospital fue de 15 días versus otras series donde se ve 12 días de mediana de estadía. En nuestro estudio también podemos observar que el 35.6% de nuestra población tuvo antecedentes de internación por pie diabético, mientras que en otros estudios se observa que hasta el 43% de los pacientes internados previamente ya estaban con alguna amputación. Este estudio es el primer paso para conocer las características específicas de los pacientes internados en nuestro nosocomio con pie diabético infectado. Estas características podrían ser similares a las de otros hospitales públicos del conurbano bonaerense. Se observó que aquellos pacientes con intercurrencias infectológicas han tenido una duración de antibiótico-terapia mayor a la habitual, al igual que el promedio de días de internación.
Estas dos situaciones podrían estar aumentadas por haber tenido que iniciar o modificar esquemas antibióticos que prolongaron la internación. A su vez, aquellos pacientes con intercurrencias infectológicas tuvieron en promedio mayor cantidad de días de espera hasta la resolución quirúrgica. Esta dilatación en el tiempo puede llegar a prolongar los días de antibiótico y, por consecuencia, el riesgo de infecciones intrahospitalarias, principalmente la diarrea por Clostridium difficile. Si bien este estudio no nos permite definir las causas precipitantes de las infecciones intrahospitalarias en contexto de internación por pie diabético o nosocomio, podría dar lugar a hipótesis que sean disparador de futuros estudios analíticos. Algunas de estas preguntas podrían ser: ¿hay asociación entre los días de internación hasta los procedimientos quirúrgicos y las infecciones intrahospitalarias? ¿Por qué la proporción de hombres es mayor en el nosocomio que en los reportados en estudios previos? ¿El aumento de los días de antibióticos en los pacientes internados es causa o es consecuencia de las infecciones intrahospitalarias? O, en definitiva, tampoco no hay asociación alguna. Bien, esta es la bibliografía. Les agradezco por haberme escuchado. Espero que les haya interesado. Muchas gracias por todo. Saludos. Leyendo lo que escribieron en el chat y les quiero agradecer a Cintia, a Arturo y a Jairo por las palabras que expresaron. Y mientras iba leyendo y escuchaba ese trabajo, el proceso de enseñanza-aprendizaje cambió en los últimos años, y el alumno, sea del pregrado o del posgrado, tiene que ser el gestor de su propio conocimiento. Y el docente actúa como un guía o como un facilitador de ese aprendizaje. Bueno, seguimos con el próximo trabajo: prevalencia de hipotiroidismo subclínico en pacientes masculinos en un sanatorio de alta complejidad en el periodo junio a noviembre de 2020. Este trabajo, los autores son los doctores Vera, Obando, Alderete, Fleitas, Vargas, Cardoso, Zunini, Araujo, Fariña, del Sanatorio Mignone Batilana del Paraguay. Por favor, Natalia. Buenas, les saluda el doctor Álvaro Patricio Duarte Vera, residente de segundo año del Sanatorio Mignone Batilana. El tema que estaré presentando hoy es la prevalencia de hipotiroidismo subclínico en pacientes masculinos de un sanatorio de alta complejidad entre el periodo de junio a noviembre del 2020. Introducción: la glándula tiroides es la principal responsable del control metabólico del organismo. Es responsable de la producción y liberación de hormonas que son capaces de aumentar la síntesis de proteínas en los tejidos y el consumo de oxígeno en los mismos. Es absolutamente imprescindible durante el crecimiento y desarrollo desde la edad fetal a la adultez. La patología tiroidea es más frecuente en mujeres en edad fértil. Es por ello que tenemos poco arraigo el hábito de pensar en ella cuando estamos frente a un paciente de sexo masculino, incluso cuando el contexto clínico es muy sugerente. Objetivo general: determinar la frecuencia de pacientes varones que padecen hipotiroidismo tanto en la consulta externa como en pacientes internados en el Sanatorio Mignone Batilana. Objetivos específicos: caracterizar demográficamente a la población en estudio, edad, procedencia, identificar la frecuencia de los datos clínicos, motivo de consulta y definir los valores de perfil tiroideo en los pacientes participantes. Materiales y métodos: tipo de diseño, descriptivo, observacional, corte transversal, retrospectivo. Criterio de inclusión: mayores de 18 años con diagnóstico reciente o conocido de hipotiroidismo. Criterio de exclusión: fichas clínicas incompletas. El tiempo: de junio del 2020 a noviembre del 2020. Lugar: Sanatorio Mignone Batilana. Y tipo de muestreo no probabilístico de casos consecutivos. Resultados: de un total de 1.440 pacientes masculinos, se encontraron 77 casos de hipotiroidismo en varones. La media de edad fue de 60 más 20 años, con un rango de edad de 18 a 89 años. La procedencia: en el departamento central,
contó con 92%, departamento de Cordillera y de Alto Paraná con un 4%. El motivo de consulta más frecuente fue el control médico rutinario con un 74,02%, la astenia un 6,49%, los síntomas gastrointestinales 5,19%, la cefalea 3,96%, mareo 2,59% junto con las parestesias en miembros superiores, la hipotensión, la hipertensión y la bradicardia con un 1,29%. La media de TSH fue de 7,4 más menos 10 miliunidades internacionales por litro, con un valor máximo de 86 miliunidades internacionales por litro, y el valor medio de la T4 fue de 1,20 más menos 0,28 nanomoles por litro. Discusión. Las patologías de disfunción tiroidea, según se describe en la literatura, se observa una prevalencia del 8% en promedio. La Organización Mundial de la Salud ha establecido una prevalencia de 1 a 10% en la población general, llegando a 16% en hombres mayores de 70 años y hasta 20% en mujeres mayores de 60 años. En el presente estudio se encontró una prevalencia de 5,3%, lo que se encuentra por debajo de lo esperable, pero comparando lo anteriormente expuesto, la media de edad se correspondió con datos de otras estadísticas. En cuanto al motivo de consulta, coincide que la mayoría son asintomáticos u oligoasintomáticos. Conclusiones: la frecuencia de pacientes varones que padecen hipotiroidismo que consultaron en el Sanatorio Migone Batilana, tanto en consulta externa como internados, fue de 77 casos en un total de 1.440 pacientes, que corresponde al 5,3%. La media de edad fue de 60 más menos 20 años, con un rango de edad comprendido entre 18 y 89 años. La mayoría acudió del departamento central. El motivo de consulta más habitual fue el control rutinario y la media de la TSH fue de 7,4 más menos 10 miliunidades internacionales por litro, con un valor máximo de 86 miliunidades internacionales por litro, y valor medio de T4 libre de 1,20 más menos 0,28 nanomoles por litro. Las referencias bibliográficas. Muchas gracias. De los trabajos, de los muchos que hubo premiados, porque vuelvo a repetir, hubo aproximadamente 300 trabajos y ahí están todos los que ustedes hicieron con mucho esfuerzo y mucho empeño. Este trabajo se denomina Síndrome de Deutsch-Potter, reporte de un caso, por la doctora Gómez y colaboradores. Los mismos provienen del Centro Médico Bautista, Asunción, Paraguay. Por favor, Natalia. Buenos días. Les estaremos presentando un caso bastante interesante que acudió a nuestro servicio, el síndrome de Deutsch-Potter. Los integrantes son Gustavo López, Dalvis Gómez, Mercedes Bogado, Soledad Ferreira, Herminia Alderete y quien les habla, Mónica Gómez. El síndrome de Deutsch-Potter fue descrito primeramente por Carl Deutsch y Roy Potter en el año 1930, en un paciente con un tumor fibroso en el mediastino asociado a una hipoglicemia bastante severa. Este síndrome es de gran importancia debido a su infrecuencia en el mundo. En nuestro país se han descrito hasta la fecha solamente 4 pacientes. Esto consiste en una hipoglicemia severa y sintomática asociada a un tumor en el mediastino, aunque se han descrito también en otras localizaciones. A continuación les estaremos presentando el caso clínico de nuestro paciente. Es un paciente de sexo masculino de 57 años de edad, de ocupación pintor, que ingresa a nuestro servicio por cuadro de movimientos involuntarios. En cuanto a antecedentes patológicos personales,
Los familiares refieren que el paciente es conocido portador de epilepsia en tratamiento actual con ácido valproico de 500 miligramos cada 12 horas sin mejoría del cuadro. No se conoce portador de hipertensión arterial, diabetes, asma ni diabetes, ni a otro tipo de patología. En cuanto a los antecedentes de la enfermedad actual, cuadro de 72 horas de evolución, se inicia con movimientos tónicos clónicos, con liberación de esfínteres y pérdida de conocimiento de aproximadamente de 5 minutos de duración. Posterior al cuadro, el paciente queda estuporoso, sin buena respuesta verbal, niega fiebre y vómito, por lo que es traído a nuestro servicio para mejor control y evaluación. En cuanto a los antecedentes remotos de la enfermedad, familiar refiere varios episodios similares en los últimos 3 meses, con cuadros convulsivos tónicos clónicos en 2 a 3 oportunidades en forma semanal. Refieren que el paciente consume medicación horaria y en dosis indicada por el médico tratante. La dosis ha ido en aumento desde el inicio del cuadro, a pesar del cuadro instaurado, los familiares refieren que no existe mejoría alguna. Esto coincidía a todos con controles de glicemias bajas, presión arterial y frecuencia cardíaca normal, medida indicada por médico tratante. Se procede a la evaluación de signos vitales, donde se encuentra una presión arterial de 130-80, frecuencia cardíaca de 90, frecuencia respiratoria de 19, temperatura de 36,6 y una saturación del 97%. Se realiza toma de hemoglucotés, donde se constata una glicemia de 15 miligramos por decilitro. Al examen físico, llama la atención un murmullo vesicular disminuido en campo pulmonar izquierdo. En cuanto al sistema nervioso central, el paciente se encuentra estuporoso con respuesta leve a los estímulos dolorosos. Signo de ser órdenes, pupilas isocóricas, simétricas, reactivas a la luz. Se calcula un Glasgow 11 de 15 a expensas del oculario de edad. Al ingreso se solicita hemograma que retorna en rango, glicemia de 20 miligramos, hemoglobina glicada con un valor normal, perfil lipídico, renal y hepático en valores normales. Ingresa con el diagnóstico de una hipoglicemia de etiología determinada. Bueno, en el servicio de urgencia se constata una glicemia de 15, por lo que se indica solución destroza al 5%, con lo que el paciente va recuperando su estado de conciencia. Glasgow 15 de 15 en aproximadamente 45 minutos. Se vuelve a realizar control a los 30 minutos con un valor de 69 de glicemia, y en los días posteriores se van realizando controles de glicemia cada 1 hora y llamando la atención en estos controles por debajo de 60 en varias oportunidades. Primeramente se realiza una radiografía de tórax para evaluar el murmullo vesicular disminuido en base izquierda, donde se observa una opacidad heterogénea que ocupa el tercio inferior del hemisferio. Buenos días, les Evaluar el murmullo vesicular disminuido en base izquierda, donde se observa una opacidad heterogénea que ocupa el tercio inferior del hemisferio izquierdo. Además, se sospecha un insulinoma, por lo que se decide solicitar peptidogenia insulinemia que retorna en infrarrangos, factor de crecimiento similar a la insulina en sangre con valor elevado. Para más estudios se solicita una tomografía contrastada para mejor evaluación de la masa pulmonar, donde se observa una masa con real heterogéneo, que parece depender de la pleura en contacto con la pared anterior y el pericardio, existiendo una pequeña área en donde no se define interfase, por lo que no se descarta infiltración. La lesión mide aproximadamente 16 por 11 centímetros y desplaza el diafragma hacia abajo y el corazón hacia la derecha. Se solicita además toma de biopsia con troponina
y posterior inmunohistoquímica con CD34 y BCL que retorna positivo, con lo cual concluimos que es un tumor fibroso solitario. Se inicia tratamiento con corticoides para mejorar la leucemia y se plantea un tratamiento quirúrgico de extracción del tumor. Lamentablemente, nuestro paciente solicitó su alta voluntaria, por lo que no pudieron realizarse más estudios. Bueno, los tumores fibrosos de la pleura, la mayoría son tumores benignos. Son poco frecuentes, se consideran generalmente de crecimiento lento, poco sintomáticos y pueden alcanzar grandes tamaños. El tratamiento es la resección quirúrgica y en pocas ocasiones se presentan recidivos. En el caso de nuestro paciente fue diagnosticado por las características clínicas y laboratoriales que habría sido de gran importancia la extirpación del tumor para evaluación de la leucemia postoperatoria. En conclusión, es de gran importancia conocer todas las patologías que pueden desencadenar una hipolisemia, ya que esta es una emergencia médica endocrina, y debemos pensar en Dodge Potter a pesar de que como un diagnóstico diferencial, a pesar de que es poco frecuente, porque puede existir en nuestros pacientes. Estos pacientes pueden volver a tener una vida normal con un tratamiento quirúrgico de extirpación del tumor, mantener una glicemia normal y evitar ingresos reiterados a la urgencia y estar expuesto a otras patologías. Tener siempre en cuenta que podemos cambiar una vida realizando un buen diagnóstico y tratamiento correcto. Bueno, con esto vamos a terminar la presentación de nuestro caso clínico. Muchas gracias. Web del Congreso y les puedo asegurar que son muy enriquecedores. Es parte de nuestra formación a través de la experiencia de otros colegas. Recuerden de practicar una medicina centrada en el paciente y, como decía mi maestro en la formación del médico, mucho conocimiento. Ese conocimiento exponenciémoslo con la práctica, pero esto no es suficiente si no va acompañado del humanismo médico. Estas son palabras de mi padre, mi maestro. Bueno, nos quedan unos minutos, quién sabe, para descansar y retomar con la próxima actividad, que es la disertación sobre el tema que ya les comenté de los alimentos multiprocesados, el impacto que tienen en la salud, así como la ley del etiquetado frontal de los alimentos. Bueno, damos unos minutitos de descanso. Veo que ya está conectado el doctor Miguel Falasco y una de nuestras disertantes, la licenciada Guevara. Bueno, nuevamente los felicito a todos ustedes, que son los que le dan vida a nuestro curso. Gracias.